Disculpen, había abierto desde dos ventanas, disculpen. Bueno, como le decía, ¿no? La clase que es respecto a EPOC, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿no? Los objetivos, ¿no?, que tenemos es definir qué es el EPOC, identificar qué factores de riesgo están relacionados a esta enfermedad y qué criterios debemos saber nosotros para su diagnóstico y manejo, y a la vez también sus medidas preventivas. El EPOC, pues, es una enfermedad con mucha prevalencia en el mundo, más o menos el 10%, ¿no? Tenemos una prevalencia mundial del 10%, es considerada la tercera causa de muerte en el mundo, y conforme vaya pues pasando los años va a ser una enfermedad que va a causar mucha mortalidad e invalidez en el mundo, ¿no? Hace 3 años más o menos tenemos una mortalidad de 3 millones de personas, y de acá pues 20 años más o menos estaremos en 4 millones de muertes. Esta enfermedad está muy relacionada pues a la interacción de factores genéticos, ¿no? Factores genéticos de la persona, esa predisposición que tiene, más la relación que va a tener pues al factor medio ambiente ocupacional, donde es el tabaco el que está más relacionado, más estudiado, y también pues la combustión de la biomasa que también se da en ciertas regiones del mundo, ¿no? Conforme la población mundial va envejeciendo, ¿no? Entonces también, digamos, va aumentando la prevalencia de esta enfermedad. Bueno, la definición del EPOC casi está en los últimos 5 años, sigue con la misma definición, ¿no? Que es una enfermedad prevenible, lo consideran, porque como saben ustedes hay un factor de riesgo, ¿no?, que es el tabaco, la exposición a combustiones de biomasa, algunas sustancias irritantes nocivas, ¿no? O sea, de esa medida previniendo estos factores de riesgo, ¿no? Se evita hacer la enfermedad, es tratable, tiene sus medicinas, tiene su tratamiento no farmacológico, ¿no? Para esos síntomas que caracterizan a esta enfermedad, sus síntomas respiratorios y también lo que tiene el paciente en lo que es la parte funcional, que es la limitación del flujo aéreo. Todo esto, los síntomas respiratorios, este patrón obstructivo, esta limitación del flujo aéreo, pues se debe a que hay pues una anormalidad en la vía respiratoria y también en el alveolo, ¿no? Para que esto suceda, tiene que haber pues una predisposición genética más ese factor medio ambiente. También algunos factores también que no se ha podido hacer grandes estudios durante toda la vida, pero parece que tiene mucha implicancia, es cómo desarrolla el pulmón. Parece que no en todas las personas el pulmón tiene el mismo desarrollo, que se puede evidenciar de que la función pulmonar, hay personas que mantenemos nuestro límite inferior normal. Entonces, a medida de que no tengamos un buen desarrollo de nuestros pulmones, tenemos riesgo también de desarrollar esta enfermedad, ¿no? O sea, factores genéticos, más factores medioambientales que hacen que tu pulmón no desarrolle adecuadamente, ¿no? Entonces, y aparte que también el EPOC puede estar relacionado a muchas comorbilidades, ¿no? Comorbilidades a veces que desencadenadas por este factor medio ambiente ocupacional, ¿no? Las comorbilidades cardiovasculares, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que para desarrollar y que esta enfermedad progrese en los seres humanos? Es la parte genética, una infinidad de lugares ubicados en los cromosomas, se ha podido identificar, no todos lo presentan, ¿no? La edad, a mayor edad, bastante riesgo de que nosotros desarrollemos EPOC. El crecimiento y desarrollo que les explicaba en la introducción también,
O sea, de qué manera el desarrollo del pulmón puede ser afectado de la parte prenatal, postnatal, durante la niñez, ¿no? Que hace que estos pulmones funcionalmente mantengan una capacidad pulmonar en el límite inferior de la normalidad. Eso también es un factor de riesgo, ¿no? La exposición a estas partículas nocivas, en la medida de que también el nivel socioeconómico de las personas, ¿no? Las personas que están en un nivel socioeconómico, pues, donde tienen que usar para sobrevivir, digamos, ¿no? Combustión de la biomasa, digamos, ¿no? Y también, pues, personas que ya teniendo una enfermedad respiratoria crónica, como es el asma, asociado a factores medioambientales, en el transcurso de su vida pueden desarrollar también un EPOC. Y también las infecciones, ¿no? Las infecciones también hacen de que los pacientes tengan más riesgo de hacer la enfermedad, como en nuestro medio la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es un factor de riesgo, me refiero a la secuela ya una vez que uno sale pues, de la tuberculosis, ¿no? La patogenia. En la patogenia, pues, al haber, digamos, todos estos predisposición genética de las personas, sus factores de riesgo, empieza pues esta interacción, digamos, de estas sustancias nocivas con nuestra inmunidad, con nuestro sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo, lo que conlleva pues a una inflamación, a un estrés oxidativo, a un desbalance en las proteasas, antiproteasas, células inflamatorias, sus mediadores, y que esto pues nos lleva al final a esta fibrosis peribronquial e intersticial que nosotros lo vamos a ver ya en la parte clínica como una limitación al flujo aéreo y al tratamiento diario. Lo vamos a ver con un patrón obstructivo en la espirometría, vamos a ver anormalidades en el intercambio gaseoso, ¿no? Y esta hipersecreción de la mucosidad que tienen estos pacientes. O sea, toda esa interacción de los factores genéticos, factores medioambientales, ¿no? Con estas sustancias, con estas sustancias nocivas, y lo que nosotros al final vamos a ver es estas características. La etiología, factores medioambientales, factores genéticos del huésped, lo que se va a desarrollar en el cuerpo humano va a ser una inflamación, una injuria pulmonar, que va a empezar nuestra función pulmonar va a empezar a declinar, ¿no? Una declinación acelerada de nuestra función pulmonar. En la anatomía patológica, desde el punto de vista microscópico, anormalidades en la vía respiratoria, efectos sistémicos en algunos otros órganos. Y ya en la parte clínica, nosotros qué vamos a ver, en la parte funcional, limitación de flujo aéreo, un patrón obstructivo, y las manifestaciones clínicas, sus síntomas, tos, disneas, secreciones, crisis agudas, comorbilidades, ¿no? Problemas cognitivos, atrofia muscular, problemas depresivos, o sea, desencadenante, porque en esta enfermedad pulmonar crónica, pues hay mucha liberación de citoquinas proinflamatorias que al final va a tener una repercusión en todo el cuerpo. Y el cuadro clínico que nosotros vamos a ver en el día a día, una tos, una disnea, una producción de esputo, los sibilantes. Puede hacer que el paciente tenga todo esto, puede hacer que solamente tenga uno de ellos. O sea, no necesitamos que tenga todo el cuadro clínico. ¿Y el diagnóstico cómo lo vamos a hacer? El diagnóstico está asociado a síntomas respiratorios,
más una historia de exposición a un factor de riesgo que potencialmente nos puede llevar al EPOC, tabaco, inhalación de partículas nocivas, ¿no? Combustión de biomasa, más una espirometría donde nosotros encontremos que la capacidad vital forzada con respecto al FEP guarda una relación después de haberle nebulizado menos del 70%. ¿No? O sea, tiene que tener 3 criterios para poder, digamos, hacer el diagnóstico, ¿no? Del EPOC, ¿no? O sea, recapitulando, síntomas respiratorios, factores de riesgo, ¿no? Contaminación ambiental, factores genéticos, más la espirometría, nos da, digamos, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, un asma bronquial, teniendo en cuenta que el asma bronquial finalmente es una enfermedad pues, de la vía respiratoria crónica, que está muy relacionado pues, desde que uno es muy pequeño, ¿no? Ya el asma puede aparecer en estadio de ya persona adulta, hay que siempre pensar que ese asma está relacionado al trabajo, a la ocupación que realiza la persona, ¿no? Hay personas que son asmáticos, fuman cigarro, pueden hacer EPOC o pueden hacer un asma severo, ¿no? O pueden hacer, digamos, una superposición, el overlap que llaman, ¿no? Cáncer de pulmón, sí, el cáncer de pulmón es frecuente en los pacientes que tienen EPOC asociado al tabaco, o sea, hacemos EPOC y tenemos más riesgo de hacer cáncer de pulmón siempre y cuando que está desencadenado por el tabaco, ¿no? Tuberculosis en nuestro medio, sí, tuberculosis es ¿no? Es muy prevalente en nuestro medio, sintomático respiratorio, se le pide pues su estudio de su baciloscopía, ¿no? Bronquiectasias, el diagnóstico diferente de bronquiectasias, tener en cuenta que la causa más frecuente de bronquiectasias son las infecciones que uno ha tenido en alguna etapa de la vida, bronquiectasias posinfecciosas, ¿no? Generalmente aquí en nuestro medio mucha tuberculosis, son pacientes que tienen una tos persistente, acompañada de mucosidad verde, transparente, que fluctúa de acuerdo a si tenga o no tenga crisis, ¿no? Enfermedades intersticiales pulmonares, sí, las fibróticas, ¿no? Allá cuando uno está pues en base 5, base 6, base 7, sí, es una enfermedad que se puede confundir, ¿no? Enfermedades intersticiales fibróticas, cuando encontremos esas crepitaciones tipo velcro, digamos, en el examen clínico pulmonar, sospechamos que el paciente pueda manifestarse también como una enfermedad intersticial pulmonar fibrótica. Yo puedo tener EPOC, pero también puedo tener una enfermedad intersticial pulmonar fibrótica, ¿no? El EPOC, el diagnóstico es funcional, ¿no? Factor de riesgo, síntomas respiratorios, más una espirometría. Las enfermedades intersticiales fibróticas, el diagnóstico básicamente es tomográfico, ¿no? Si reúne algunas características, más, digamos, si hay una asociación con el factor medio ambiente, enfermedad de tejido conectivo, digamos, ¿no? En cuanto a los diagnósticos, otro diagnóstico diferente, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Conforme insuficiencia cardíaca, sospechar que esos síntomas sean insuficiencia cardíaca, generalmente es más la disnea, ¿no? La disnea, la insuficiencia cardíaca, en el examen clínico de pues, algunos signos que nos hagan sospechar, digamos, ¿no? El retención yugular, desdoblamiento del segundo ruido, reflejo hepatoyugular, pero siempre precedido de algún factor de riesgo que le puede llevar a esta persona a insuficiencia cardíaca, ¿no? Hipertenso, diabéticos, renales, ¿no? Entonces tenemos que tener eso, ¿no? Para decir que ese síntoma de ese paciente es pues una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pensar que no toda la gente que fuma cigarro hace EPOC, que no toda la gente que después tomó de leña termina en EPOC, pero puede ser otras enfermedades también pulmonares, ¿no? Pulmonares, extrapulmonares, ¿no? El diagnóstico diferencial extratorácico, ¿sí? Problemas de la vía respiratoria superior, generalmente en gente joven, ¿no? Relacionado básicamente a problemas de alergia. El reflujo gastroesofágico, sí, está bien relacionado a las vías respiratorias.
¿no? Reflujo gastroesofágico, pensarlo también que es una condición que empeora las enfermedades respiratorias. Ha habido mucha relación de que el reflujo gastroesofágico pues, está muy relacionado a enfermedades pulmonares como la esclerodermia, ¿no? En la esclerodermia se ha demostrado que el reflujo gastroesofágico tiene mucho que ver en ese patrón intersticial fibrótico que tienen estos pacientes, ¿no? La evaluación, ya haciendo el diagnóstico, vamos a valorar al paciente, evaluación, vamos a ver su grado de obstrucción. La espirometría también nos sirve para valorar la grado de la obstrucción. Los síntomas, tenemos ahí, ¿no? Tenemos el síntoma, el score de disnea o el test de valoración de POP, un test subjetivo donde se le pregunta al paciente y se le da una puntuación. Sus historias de cuántas crisis ha tenido en el último año, ¿no? Teniendo en cuenta que las crisis que hay que considerarlas son las crisis donde el paciente pues requiere tratamiento antibiótico, requiere corticoide sistémico o requiere oxígeno, digamos, esos son los tipos de exacerbaciones que lo toman en cuenta, ¿no? Para valorar cómo está yendo esta enfermedad, ¿no? Y hay algunas presencias de comorbilidades, básicamente esas comorbilidades que tienen mucho impacto en estos pacientes, ¿no? Su contextura, su índice de masa corporal, ¿no? También la parte cognitiva, que los pacientes también muestran efecto cognitivo. Y algunas comorbilidades que si bien es cierto el EPOC no tiene causalidad, pero está relacionado, ¿no? Claramente la parte cardiovascular, digamos, ¿no? El paciente que tiene EPOC tiene más riesgo de también tener una enfermedad cardiovascular. Bueno, lo que respecta a la espirometría, ya desde mucho antes ya tiene ya pues de acuerdo al grado, el GOL, de acuerdo a su valor que sale el FEP, después de haberlo nebulizado al paciente, le vamos dando un grado, un GOL 1, son pacientes que el FEP post nebulización es mayor del 80%, un GOL 4 será pues cuando es menos de 30 de lo esperado de acuerdo a la talla, edad y sexo de la persona, ¿no? Tenemos la otra parte, otra variable que nosotros medimos acá, el score de disnea, ¿no? O también se puede aplicar el CAT, que es el test de evaluación de POP. Cualquiera de los dos sirven, digamos, para valorar la parte de los síntomas, ¿no? Un score de disnea de 1, ¿no? Pacientes que tienen problemas al subir pendientes, a un score de 2, son pacientes que cuando pues una persona de su misma edad pues no sigue el mismo ritmo, o es un paciente que tiene pues una disnea al ritmo que seguía anteriormente, pues, ¿no? Y ese ¿no? Y le impide por un momento caminar, digamos, ¿no? Hasta una disnea puede ser que la persona de grado 4, que la persona ya no puede salir, ya prácticamente depende ya de otros. Bueno, en el diagnóstico de POC, pues se interactúa la parte de las exacerbaciones. Tiene en cuenta que las exacerbaciones de que se está hablando son exacerbaciones pues, que ya van moderadas a severas. Llámese moderadas, aquellas pues, que requieren tratamiento antibiótico, corticoide sistémico, o aquellos que requieren pues, hospitalizarse, ¿no? Entonces, en ese tipo de exacerbaciones ahí lo toman en cuenta acá, ¿no? Entonces, tenemos nosotros en la parte, ¿no? Los exacerbadores, ¿no? Lo que digamos, en la parte de la ordenada, digamos, si quisiéramos hacer un plano cartesiano, las ordenadas están, ¿no? En la parte de las exacerbaciones, y en la parte de las abscisas ordenadas están, pues, la parte de los síntomas, ¿no? Podemos dividir pacientes según bueno, si convertimos en un plano cartesiano, el abscisa podemos dividirlo, digamos, ¿no? Pacientes que tienen un score de disnea
de 0 a 1 son los pacientes poco sintomáticos y los que tienen de 2 o más son los pacientes sintomáticos, ¿no? Y también acá en el eje de las Y, ¿no? Podemos nosotros decir, ¿no? Los pacientes que no han tenido exacerbaciones para hospitalizarse o han tenido una exacerbación moderada que no requirió hospitalizarse, están en el grupo de los pacientes poco exacerbadores y los que sí tienen hospitalizaciones, digamos, ya una hospitalización por una crisis aguda o han tenido exacerbaciones que han sido moderadas pero que no han requerido hospitalizarse, de 2 o más, están en el grupo de los exacerbadores, ¿no? Entonces nosotros interactuamos, ¿no? De estas dos variables, ¿no? Exacerbaciones con los síntomas, digamos, ¿no? Entonces ahí lo clasificamos en grupo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene una disnea es sintomático respiratoria, tiene una disnea, pues el ejercicio exigente será pues un 0, y si ha sido un gol 1, o sea, tiene un FEP de 85, entonces nosotros acá diremos si no ha tenido ninguna exacerbación, entonces será grupo A, ¿no? Será el grupo A, ¿no? Grupo A o EPOC y la espirometría del gol le da el subtipo, digamos, ¿no? Entonces será A sub 1, ¿no? O mejor dicho, A gol 1 o A sub 1, digamos, ese será su grado de su clasificación del EPOC. Los tratamientos farmacológicos tienen pues capacidad que buscan los médicos es pues las variables de los síntomas, mejorar los síntomas y también minimizar las exacerbaciones, ¿no? O sea, eso es lo que buscan los tratamientos, digamos, ¿no? Tenemos los broncodilatadores de acción corta, ¿no? Los beta-2 agonistas, los antimuscarínicos. Entonces, en el grupo que uno se encuentre, ¿no? Uno tiene que empezar ya a darle su tratamiento. Si es grupo A, uno puede usar estos broncodilatadores de acción corta, pero si no obtenemos los resultados de controlar los síntomas, podemos pasar ya a los broncodilatadores de acción prolongada, ¿no? O sea, cada uno tenemos que tratar de individualizar cada paciente, ¿no? O sea, no es que esto de acá es como, dicen algunos expertos, como una receta de cocina, digamos, ¿no? O sea, tenemos que ir adecuando de acuerdo al paciente, digamos, ¿no? Generalmente los de grupo A pueden ir muy bien, digamos, ¿no? Con estos broncodilatadores de acción corta. Puede ser que uno del grupo A no le vaya bien, digamos, ¿no? Inmediatamente ya tenemos que determinar si requieren broncodilatadores de acción prolongada, uno o dual, digamos, ¿no? Ahí tenemos los LABA, los beta-agonistas de acción prolongada, los antimuscarínicos, ¿no? Que vienen por separados y vienen también uno solo, digamos, ¿no? Los inhibidores de fosfodiesterasa generalmente más recomendados en los pacientes que están en el grupo D, que no están yendo bien con su tratamiento farmacológico y tienen el fenotipo de bronquitis, digamos, no es el bronquítico, digamos, puede ser una buena alternativa agregar a todo ese esquema, digamos, ¿no? Y también el corticoide inhalado, también hay inhaladores que vienen con los broncodilatadores de acción prolongada, que los médicos los pueden usar si consideran que su paciente pues tiene un fenotipo eosinofílico, digamos, ¿no? Pueden considerar como una alternativa, digamos, ¿no? Y la metilsantina, sí, su efecto broncodilatador, un poquito muy alejado, ha quedado, digamos, como una medicina que lo usan los médicos, pues, al último, digamos, porque no tiene ningún efecto usarlo como tratamiento de primera línea. Bueno, resumiendo, digamos, el tratamiento. El tratamiento nosotros tenemos que tratar de individualizar paciente por paciente, ¿no? En un paciente que nosotros consideramos que tiene pocos síntomas, no tiene exacerbaciones, ¿no? Podemos tratar la obstrucción, podemos empezar, digamos, con bronquiolata de acción corta, o podemos iniciar, si nosotros consideramos, un broncodilatador de acción prolongada, ¿no? Podemos, ¿no? Porque tiene pocos síntomas. Ya en el paciente ya sintomático,
En el paciente sintomático, sí, son pacientes que requieren no solamente tratar la obstrucción, también tenemos que empezar a darle una rehabilitación pulmonar, porque estos pacientes sintomáticos tienen mucha disnea. Entonces, la rehabilitación pulmonar, ejercicios que va a ayudar a mejorar la musculatura estriada, aumentar el volumen, entonces va a hacer que estos pacientes controlen mejor sus síntomas, ¿no? O sea, el paciente sintomático tiene que ir a rehabilitación pulmonar aparte de su tratamiento de la obstrucción, ¿no? Ya los pacientes que son sintomáticos, exacerbadores, sí son pacientes pues que tenemos que ya usar combinaciones ya de medicamentos, ¿no? Aparte de los broncohilatalización prolongada, combinados, en estos ya tiene que entrar el corticoide, ¿no? Independientemente a que exista eosinofilia, digamos, ¿no? Consideran de que es necesario que los pacientes entren, ¿no? Ya valorar, digamos, tratamientos no farmacológicos, como resecciones de volúmenes, ¿no? Una cirugía endoscópica de resección, ¿no? De volúmenes pulmonares, pero cada uno individualizando, como les digo, ¿no? Pacientes que están en un estado severo, ¿no? Entonces, aparte tenemos que ver nosotros estos tipos de tratamiento, digamos, ¿no? Trasplante pulmón, si tiene pues, son infección crónica por pseudomonas, tienen micobacterium atípicos, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ver que estos pacientes, como tienen ya un estadio grave, avanzado, pues tienen muchas condiciones para tener infecciones crónicas, ¿no? También de pseudomonas, los micobacterium atípicos, ¿no? Entonces, siempre el corticoide inhalado, pues habrá controversia en el uso, cuando usar corticoide inhalado. Bueno, en mayo del año pasado, la Sociedad Americana de Tórax hizo una revisión de los estudios, de los estudios que tenemos nosotros, para ver con respecto al corticoide inhalado, ¿no? En EPOC. Entonces ellos han encontrado, su recomendación dice, bueno, no estamos en contra ni a favor del uso del corticoide inhalado en los pacientes que tienen eosinofilia, ¿no? Le llaman eosinófilos mayores de 300 en sangre, así lo definen también, ¿no? No encontramos, nuestras recomendaciones no están en contra ni a favor del uso de combinación del corticoide inhalado, ¿no? En el manejo de este grupo de pacientes. No, pero sí os lo recomiendan es usarlo cuando el paciente tiene eosinofilia y es un exacerbador. O sea, todo lo que ellos han revisado, los estudios que se han realizado, recomiendan de que el corticoide inhalado debe de ingresar de apoyo en los pacientes que tienen eosinofilia y son exacerbadores. O sea, a pesar de estar con todo, haciendo su rehabilitación pulmonar, ¿no? Están recibiendo, hace bien su tratamiento broncodilatador de acción prolongada, pero a pesar de todo eso son exacerbadores, ¿no? Y tienen eosinofilia. Entonces hay que darles el corticoide inhalado. Bueno, las conclusiones, el, la combustión de biomasa, la exposición del factor ambiental, pues es en los países de bajos ingresos económicos, pues un factor, ¿no? Importante, digamos, en la generación de POP. El EPOP es una interacción compleja, ¿no? Donde pues la parte genética de la persona, del paciente, esa exposición del medio ambiente, ¿no? Hacen puede que nosotros veamos en incremento esta enfermedad. Y el diagnóstico siempre se tiene que realizar síntomas respiratorios, factores de riesgo, más una espirometría donde se evidencia que haya una obstrucción posterior a haberlo
nebulizado al paciente, ¿no? Bueno, el corticoide inhalado debería usarse, pues, en los pacientes que tienen, ¿no?, eosinofilia, digamos, ¿no? Lo que el gol también dice eosinofilia, digamos, ¿no? Eosinofilia. Pero en la práctica diaria los médicos no solamente ven la eosinofilia, ven también al exacerbador, ¿no? O sea, si ven que su paciente está con una buena combinación de tratamiento de POP y observan de que los síntomas se agravan, es exacerbador a pesar de estar recibiendo todo su tratamiento no farmacológico, entonces es momento, independientemente de la eosinofilia, también les indican los corticoides inhalados al esquema. Bueno, muchas gracias a sus preguntas. Muy bien, entonces, bueno, al no haber preguntas, bueno, yo me despido de ustedes. Agradezco su presencia, pues, y bueno, será hasta el día miércoles con la exposición de cáncer de pulmón. Que tenga Gracias, buen día. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.